Gracias por la invitación y poder compartir con la ciudadanía que nos escucha. En efecto, dos asuntos importantes han sucedido durante los últimos días. Primero, que la Corte Constitucional determinó que la orden de apremio personal o prisión que existía para los padres que incumplen con las obligaciones de alimentos no puede ser ejecutada de inmediato, sino de manera progresiva, conforme vamos a platicar más adelante. Y el segundo, en cambio, es que el presidente de la República, Rafael Correa, envió ya el proyecto de ley de reforma al Código de la Niñez. Estos dos hechos importantes marcan la conversación de hoy. Mira, entonces arrancamos con la Corte Constitucional. Claro. Resulta que hay dos demandas del año 2010 y 7 años más tarde, hace pocos días, la Corte Constitucional qué rápido, ¿no? resuelve con esta celeridad única que la orden de apremio personal tiene que aplicarse de manera progresiva y que en principio el juez debe convocar a una audiencia en el cual las partes traten o intenten llegar a un acuerdo. Si es que no hay un acuerdo, entonces el padre o el obligado a pagar la pensión alimenticia debe hacer una fórmula o propuesta de pagos y el juez aceptarla o imponer otra fórmula que el juez encuentre razonable. Si es que incumple esta orden, entonces se puede proceder con el arresto o el apremio personal durante 30 días. Y este apremio personal puede ser solamente en jornada nocturna, de 22 horas a 6 de la mañana, conforme reza también el proyecto de ley del señor presidente de la República, enviado ya a la Asamblea. Es decir, en el día puede trabajar y en la noche va a cumplir este apremio personal. De esta forma también se ha previsto o se está preveyendo que el uso del brazalete electrónico a través de geolocalización, es decir, para que no suceda lo que tú planteas, Julieta, que el alimentante o la alimentante que incumple el deber de pago de sus pensiones alimenticias huya de la gestión judicial. Actualmente aquella persona que deba 2 pensiones alimenticias le hace su liquidación y se ordena el apremio. Con la declaratoria de inconstitucionalidad eso ya no va. Hoy en día es la audiencia, etc. Y después encontramos que, de acuerdo al proyecto de reforma a la ley, si es que adeudas una pensión o 2 pensiones, aunque no sean consecutivas, también se puede ordenar el apremio con esta característica de progresividad que he planteado. Esos son, mi querido Andrés, los beneficios de orden jurídico que se ha generado para los niños. El también ser beneficiario del 14º sueldo o pensión o bono escolar y del 13º o bono navideño que se conoce. Lo que estaba sucediendo es que había niños que tenían el beneficio de una pensión alimenticia de $500, por ejemplo. Y llegaba el bono escolar, que es el equivalente a un sueldo básico, 375, y el padre que recibía 375 tenía que pagar adicional, completar los $500. Eso a través del proyecto de ley se está volviendo más razonable. Es decir, si recibes $375 por concepto de décimo, eso es lo que tienes que pagar a tu hijo. Y si son varios los hijos, eso es lo que tienes que dividir entre tus cargas familiares, ese sueldo básico. Ya no va a generarse este desfase o duplicidad de pagos que podría perjudicar también a la economía del proyecto de reforma. También se ha previsto esto, es decir, el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias no implica que la madre o quien tenga la custodia o tenencia de los hijos pueda impedir el contacto del hijo con el padre o con el que esté adeudando. Es decir, la repercusión económica o el problema económico que determina un incumplimiento no afecta a la relación parento-filial que debe existir como derecho del niño, más no como de la madre o del padre a tener contacto. Entonces, definitivamente, cuando ya tienes, primero, si no tienes un régimen de visitas establecido, lo que hay que hacer es demandar ese régimen de visitas. Perfecto. Por eso, otra de las novedades del proyecto de ley es la tenencia compartida. Eso es importante. Eso se vuelve importante y se vuelve muy interesante y un reto para una sociedad como la nuestra. Educación primero. Claro. Que la tenencia compartida implicaría el que el juez tenga el deber, si es que no es de común acuerdo entre las partes, del juez establecer cuáles serían las formas de esa tenencia compartida. ¿Cuántos días con el padre? ¿Cuántos días con la madre? ¿Qué obligaciones tiene el padre? ¿Qué obligaciones por la madre? Esto no lo hemos tenido en el país. Definitivamente va a ser una innovación en el sistema de derechos de carácter social y de beneficio obviamente para los... Está mejorando el sistema de gestión en cuanto a los derechos de los niños, ¿no? Hay más judicaturas, se han incrementado y la idea es que esto vaya marcando la característica fundamental de la justicia, que tiene que ser la celeridad. Otra novedad que nos trae esta ley reformatoria al Código de la Niñez como proyecto es que en el caso de los subsidiarios ya no tienen la obligación o no van a cumplir orden de apremio o privación de la libertad. Al contrario, si es que se establece una pensión que debe pagar el subsidiario, los abuelos, los hermanos, los tíos del menor,
Estas personas pueden ejercer otro juicio que es un derecho de repetición en contra del alimentante, en contra del padre o de la madre que no haya pagado las pensiones alimenticias. Se vuelve súper interesante. Otra cosa que va a entrar en vigencia, esperemos ya si es que la Asamblea lo discute y encuentra que es viable en nuestra sociedad, es la rendición de cuentas. Entonces las personas que tienen una fijación de pensión, por decir algo, $1.500, $2.000, $3.000, etcétera, que en buena hora estén siendo destinados sus recursos para los menores o para los niños. ¿Sí? Pero en el caso de que no fuese, el padre tiene derecho o el alimentante tiene derecho a exigir la rendición de cuentas por parte de la madre o del padre que administre esa pensión alimentaria. Definitivamente ahí interviene la DINAPEN, que es la autoridad policial competente para respecto a la violación de derechos de los niños. Tienes otro organismo que es el Consejo Cantonal de la Niñez, que también se activa cuando hay violación de los derechos de los niños. Es decir, cuando el padre dice, no, yo no le voy a ver al hijo, punto. No, en alguna de las audiencias de esas un poco extrañas a las que uno asiste, la madre le demandó visitas al padre para que venga a ver a sus hijos. Y el padre en audiencia dijo, no hay ley que me obligue a ver a mis hijos. ¿No? Son cosas extremas que pasan en la sociedad. Entonces, la DINAPEN interviene, la DINAPEN interviene, el Consejo Cantonal de la Niñez interviene y por último también se activa la Unidad Judicial de la Niñez y la Adolescencia. Antes quiero también agregar que, de acuerdo al proyecto de ley, la edad de cobertura de pensiones alimenticias ahora es o va a ser 23 años de edad. Hasta el día de hoy tenemos que las pensiones alimenticias rigen hasta los 21 años de edad, en donde automáticamente, previa petición obviamente del alimentante, se elimine o se extinga la pensión alimenticia que viene pasando. ¿Y por qué se aumenta? La reforma va a pasar a 23 años, por lo que tú acabas de señalar, Julieta, por cuestiones universitarios. Los muchachos normalmente no terminan su carrera universitaria o su formación, sino hasta los 24 o 25 años, dependiendo. Entonces, extender 2 años más o 3 años más la cobertura es fundamental para asegurar la educación de los chicos en cuanto a la equiparación de oportunidades y al desarrollo integral de los mismos. Equiparación, igualdad de oportunidades para los hijos que viven con el padre o que no viven con el padre, deben vivir definitivamente en las mismas condiciones sociales y económicas. Muy gentil, como siempre, mi nombre es Darío Portero, a las órdenes. Me contactan a través de Facebook, a través de mi nombre justamente, o marcando mi celular el 099 60 64 370. Siempre es un gusto compartir con ustedes.